Buenas tardes, estimados estudiantes. La clase de hoy vamos a estudiar funciones y algunas gráficas de funciones que son clásicas, elementales y que deberían conocer. Entonces, en la primera parte de la clase vamos a estudiar el concepto de función, qué es una función, cómo se caracteriza, los elementos que la componen, dominio, recorrido. Y en la segunda parte de la clase vamos a analizar algunas funciones y su gráfico. ¿Sí? Entonces, de inmediato comienzo a compartir la pantalla. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una función. ¿Sí? Entonces, la definición de función es la siguiente. Sea f una relación de A en B. ¿Qué quiere decir que f es una relación? ¿Sí? Para eso tenemos que recordarnos qué es una relación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es una relación. Recordemos que una relación entre dos conjuntos es una regla, una correspondencia, una regla de asignación entre elementos del conjunto de partida, que en este caso, como muestra el diagrama, hemos denotado X, y el conjunto de llegada, que acá hemos denotado Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una relación? Es una regla que nos permite a los elementos del conjunto de partida asignarle un elemento en el conjunto de llegada, uno o más elementos en el conjunto de llegada. Entonces, por ejemplo, acá la relación existente entre los elementos del primer conjunto y del segundo conjunto es la siguiente. Al 1 se le asigna el B, ¿cierto? La relación dice que el 1 yo lo llevo al B, el 2 lo llevo al B también, y el 3 lo llevo al C y al D. ¿Sí? Y el A y el E son elementos que en el conjunto de llegada no se le ha asignado ningún elemento en el conjunto de partida. Entonces, aspecto a anotar acá es que acá no hay ninguna condición sobre la relación que yo pueda establecer. De hecho, fíjense, al 3 yo le estoy asignando dos elementos al mismo tiempo, el 1 y el 2 van a parar al B, entonces no hay demasiadas restricciones. Esto va a cambiar cuando nosotros hablemos de funciones, tal como vamos a ver a continuación. Ahora voy a volver al apunte. Y, bueno, dice, sea f una relación de A en B. ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Que estamos tomando un elemento en el conjunto A, ¿cierto? Y lo vamos a llevar mediante alguna relación, mediante alguna regla de asignación a elementos que están en un conjunto B, ¿cierto? Conjunto A es el conjunto de partida, el conjunto B es el conjunto de llegada. Entonces, diremos que f es una función, sí y solo sí, primero, a todo elemento X de A, o sea, todo elemento en el conjunto de partida posee una imagen en el conjunto de llegada. O sea, que todo elemento en el conjunto de partida le corresponde a un elemento en el conjunto de llegada. ¿Sí? Y segundo, esa imagen debe ser única. O sea, a todo elemento en el conjunto A, primero le corresponde un elemento en el conjunto de llegada, en el conjunto B, y además tiene que ser única esa correspondencia, o sea que a un elemento en el conjunto de partida yo no le puedo asignar dos en el conjunto de llegada, ahí no sería función. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ya, consideremos el primer ejemplo. Dice, las siguientes relaciones no son funciones de R en R. Entonces, la primera relación que nos da son todos los puntos en R2, todos los pares ordenados en R2, tales que la coordenada Y es igual a la raíz de X. ¿Sí? ¿Por qué esta no es una función? ¿Sí? Noten que sí es una relación, porque los elementos en el conjunto de partida, que son los de la primera coordenada, los X, ¿cierto? Se le asigna un elemento en el conjunto de llegada según la relación que Y es igual a la raíz de X. O sea, los elementos en Y, o sea, perdón, a cada X yo le voy a asignar la raíz de X, ¿sí? Y ahí voy a tener una relación. Pero ¿por qué no es una función? Porque acá hay elementos que no poseen imagen. Fíjense que la relación está definida para elementos de R2, o sea, de todo el plano. Pero
¿Qué pasa si ese elemento, ese par ordenado, tiene una coordenada negativa, ¿cierto? Una coordenada x negativa, por ejemplo, x igual menos 4. Fíjense que a este elemento, x igual menos 4, según la relación, yo no le puedo asignar un elemento en el conjunto de llegada, que son los reales. ¿Por qué? Porque la raíz de menos 4, que sería el elemento que le debería corresponder, ¿cierto? No está definida en los reales. Por lo tanto, esto no es una función porque hay elementos que no tienen una imagen, ¿sí? Acá algo que se me olvidó acotar, a los elementos en el conjunto de partida, entonces si f es una relación o una función que va de a en b, a los elementos que están en a, o sea en el conjunto de partida, los denominamos preimágenes, y a los elementos que están en el conjunto de llegada los denominamos imagen, ¿sí? ¿Por qué se llama imagen? Porque a un elemento yo le aplico una función y la función lo que hace es le transforma su imagen y lo convierte en otro elemento, por eso se llama imagen. Entonces, fíjense acá que los elementos, en este caso, todos los números negativos no tienen una imagen, ¿sí? Y esta función está definida para todos los reales, por lo tanto, no es función, es una relación, ¿no? Vamos en el segundo ejemplo. Si todos los x, y en el plano o en R2, ¿cierto? X pertenece a R e y pertenece a R, tal que y, la coordenada y es igual a x partido x menos 2. Y esta relación tampoco es función. ¿Por qué? Porque fíjense, si x vale 2, acá la fracción me queda indeterminada porque el denominador se hace 0. Por lo tanto, a, a todos los elementos cuya coordenada x es 2, yo no les puedo asignar un i porque se me van a indeterminar. Por lo tanto, todos los elementos con coordenada 2 no tienen imagen tampoco, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que tiene que ocurrir es que a cada elemento yo le puedo asignar una imagen en el conjunto de llegada, ¿sí? A cada preimagen yo le puedo asignar una imagen y esa preimagen tiene que ser única. Por ejemplo, en el C, fíjense, cumple la primera condición, ¿cierto? Porque todo elemento en el conjunto de partida se le ha asignado un elemento en el conjunto de llegada. Al 0 se le ha asignado el 3 y el 4, al 1 se le ha asignado el 3 y al 2 se le ha asignado el 4. Entonces todos los elementos que están acá tienen una imagen. Pero esa imagen no es única porque fíjense lo que ocurre con el 0. El 0 me está yendo a parar al 3 y al 4 al mismo tiempo, por lo tanto esto no es una función, ¿sí? Porque la función, la imagen tiene que ser única. Vamos a ver ahora un ejemplo de función, la que tenemos acá. Aquella en que el 0 va a parar al 3, ¿cierto? El 1 va a parar al 4 y el 2 va a parar al 4. Entonces, primero cumple la primera condición, porque todos los elementos en el conjunto de partida tienen una imagen, ¿cierto? Y además esa imagen es única, porque al 0 le corresponde una única imagen, al 1 le corresponde una única imagen, que es 4, y al 2 le corresponde una única imagen, que es 4. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes en el apunte pueden seguir estudiando relaciones. Recuerdo que este apunte va a estar en el aula, así que ahí pueden seguir estudiando los ejemplos. Yo voy a seguir avanzando. Entonces, la primera observación que vamos a hacer es que si y es la imagen de x mediante f, o sea que el x va a parar al y, ¿cierto? Vamos a denotar esta relación o esta función como y igual f de x. O sea que el y es una función que depende del x que yo esté tomando, ¿sí? Y además la función f la podemos denotar de la siguiente manera. Entonces f es una función, ¿cierto? Que está definida desde un conjunto a un conjunto b, ¿cierto? Y la regla de asignación es que el x va a parar al y. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esta notación. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, esta función que nos dan acá. F de R en R, donde la imagen de x, mediante la función f, es f de x igual 2x más 5. Entonces, ¿cómo voy a escribir esta función? La función está definida desde los reales, o sea, mi conjunto de partida son todos los números reales, ¿sí? Hacia los números reales, o sea, mi conjunto de llegada también son los números reales.
Y a los x, al x yo le voy a asignar 2x más 5, ¿sí? O sea, que si mi x, por ejemplo, vale 1, a ese 1 le va a corresponder el 2 por 1 más 5. Si mi x vale 2, a ese x le va a corresponder el 2 por 2 más 5. Entonces a un elemento x le va a corresponder el 2 por x más el 5. Y x va a ser el valor que yo voy a ir tomando, ¿sí? Entonces esa es una manera de denotar la función. Si se fijan, acá está el conjunto de partida, que era R. Acá está el conjunto de llegada, que también es R, ¿cierto? Y acá vamos a escribir la relación que nos están dando. La relación es que en este caso la función de x es 2x más 5. Ahora vamos a ver qué es lo que es esto de acá, el dominio y el recorrido de una función. Entonces, la definición es la siguiente. Sí. Sea f una función que lleva elementos desde un conjunto de partida A un conjunto de partida B. Entonces, el conjunto A lo vamos a denominar dominio de f y lo vamos a denotar dom de f. Entonces, ¿qué sería el dominio? Son todos los elementos para los cuales la función se define, si se fijan, porque es el conjunto de partida, o sea, son todos los elementos a los cuales yo le voy a aplicar la función o sobre los cuales la función está actuando. Ese sería el dominio. Y el recorrido es un subconjunto de este conjunto B que está acá, que está formado por todos los elementos que son imágenes de algún X. O sea, yo a los elementos del conjunto de partida les voy a aplicar la función y voy a obtener elementos en el conjunto de llegada. Entonces, todos esos elementos en el conjunto de llegada que yo obtuve al aplicar la función van a ser el recorrido de la función. Y la función siempre se va a definir de modo que el conjunto de llegada es lo suficientemente grande para contener a todos los elementos del recorrido, o sea, a todas las imágenes. Por ejemplo, acá, ¿dónde está? No, acá. La función dice que está definida desde los reales hasta los reales. Entonces, este conjunto R que está acá, los reales, en el conjunto de llegada, es lo suficientemente grande para contener a todas las imágenes de la función, porque son todos los números reales. Entonces, recuerden, el conjunto de los números reales contiene a todos los conjuntos que se puedan imaginar de números reales. Entonces, la definición formal de recorrido es la siguiente. Son todos los i en el conjunto de llegada, ¿cierto? Tales que existe un x en el conjunto de partida, de modo que i se ha obtenido como f de x. O sea, son todos los elementos que van a parar al conjunto de llegada, de modo que tienen una preimagen, ¿cierto? Existe un x en el conjunto de partida que hace que la función de x sea ese y. Entonces, otra observación es que si f es una relación de R en R, para que sea función, en el dominio se tiene que cumplir lo siguiente. Recuerden que una relación era simplemente una regla entre elementos de un conjunto de partida y un conjunto de llegada. En cambio, la función exigía algo extra, exigía que a cada elemento en el conjunto de partida le correspondiera un único en el conjunto de llegada. Entonces, el dominio de una función se define de la siguiente manera. Son todos los x en los reales, estamos en funciones que van de R en R, entonces el conjunto de partida es R, tales que existe f de x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, son todos los x en los reales, tales que f de x está en los reales. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué es lo que quiere decir esta definición? Como el dominio se define como todos los x tales que existe su imagen, su f de x, ¿cierto? Los elementos cuya imagen no exista no van a estar en el dominio, y eso lo habíamos visto, por ejemplo, en la función que teníamos acá. ¿Sí? Si se fijan, los i
las imágenes se obtenían como x partido en x menos 2. Pero, si ustedes reemplazaban el 2, esa imagen no existe porque se me anulaba el denominador. Por lo tanto, el 2 no pertenece al dominio de esa función porque yo no puedo calcular su imagen. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿sí? Entonces, acá nos están diciendo, determine un A en que sea un subconjunto de los reales, de modo que la función que va desde ese conjunto A hasta R sea una función. Entonces, lo primero que tenemos que observar es qué relación nos están dando entre los elementos de A en el conjunto de partida y los elementos en el conjunto de llegada. Entonces, los elementos en el conjunto de partida siempre son los X y los elementos en el conjunto de llegada siempre son los f de X. Entonces, ¿qué condición entonces tienen que cumplir los elementos que están en el dominio? La condición que tienen que cumplir es que su imagen exista. Entonces tenemos que determinar las condiciones para las cuales esta imagen que está acá, x menos 1 partido x menos 3, efectivamente existe y está definida. Entonces, recordemos que la función la podemos escribir como la que va desde a hasta r y que a cada x le asigna esta expresión de acá, x menos 1 partido x menos 3. Entonces el dominio, si usamos la definición, serían todos los x en el conjunto de partida o todos los x en los reales, ¿sí? Tales que f de x está en los reales, o sea, existe, ¿sí? Entonces, son todos los x tales que f de x está en los reales. Entonces, una manera equivalente de decir esto es decir que x está en A, sí, solo si su imagen está en los reales. Esa es la definición de dominio. Entonces, ¿cuál era la imagen? Es x menos 1 partido x menos 3. Entonces, nosotros queremos averiguar las condiciones para las cuales x menos 1 partido x menos 3 está en los reales. ¿Y cuándo eso va a ocurrir? ¿Cuándo esta expresión de acá va a ser un número real? Bueno, cuando el denominador, como es una fracción, cuando el denominador no se anule, o sea, cuando x sea distinto de 3, ¿sí? Cuando x menos 3 sea distinto de 0 y por lo tanto x sea distinto de 3. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los x los reales tales que el x es distinto de 3. Por lo tanto, el dominio, el conjunto A de esta función serían todos los reales excepto el número 3. Vamos a otro ejemplo. Vamos a considerar la función f de x igual raíz de x menos 2. Entonces, fíjense. Según la definición, x va a estar en el conjunto de partida, en el dominio, si y solo si el f de x está en los reales. O sea, el raíz de x menos 2 está en los reales. ¿Y cuándo esta expresión va a ser un número real? Recordemos que tenemos una raíz cuadrada acá. Por lo tanto, recuerden que las raíces cuadradas, cuando trabajamos en los números reales, existen solo cuando la cantidad subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz, es mayor o igual que 0, ¿cierto? Por lo tanto, acá, raíz de x menos 2 va a ser un número real bien definido cuando lo que está dentro, o sea, x menos 2, sea mayor o igual que 0. Entonces aquí, si se fijan, tenemos una inecuación lineal cuya solución es x mayor o igual que 2. Acá el 2 lo sumamos el 2 a ambos lados de la inecuación, ¿cierto? Y nos queda que x tiene que ser mayor o igual que 2. Por lo tanto, son todos los x en los reales tales que x es mayor o igual que 2. O sea, estamos hablando de los números que están en el intervalo del 2 al infinito positivo. ¿Sí? Esos son todos los mayores que 2. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser desde el 2 al infinito. Ya, último ejemplo antes de pasar a la gráfica de la función. Entonces, vamos a tomar esta última función, f de x igual a la raíz de x partido de x menos 1. Entonces, nuevamente, ¿cuál será el dominio de esta función? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, usamos la definición. X está en el dominio de la función si y solo si su imagen está bien definida, es un número real, ¿cierto? Pertenece a los reales. Entonces, la imagen es raíz de x partido de x menos 1. Entonces, queremos exigir que esa raíz exista en los números reales.
Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? La cantidad subradical, que todo lo que está dentro de la raíz, tiene que ser positivo o cero, ¿cierto? Entonces, la primera condición es que x partido x menos 1 sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Para que la raíz esté bien definida. Pero además, fíjense que la función es una función racional, porque tengo una fracción dentro. Y entonces además necesito de que, aparte de que la raíz esté bien definida, que la fracción también esté bien definida. ¿Y cuándo una fracción va a estar bien definida? Cuando su denominador sea distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, aparte de que lo de adentro de la raíz sea positivo, tengo que cuidar que mi denominador no se haga 0. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando el x sea distinto de 1. Porque el único valor que me hace 0 el denominador es x igual a 1. Entonces, aparte de esto, exijo que al mismo tiempo x sea distinto de 1. Entonces, si yo resuelvo esa inecuación, recuerden que acá tengo que usar análisis de signos, ¿cierto? Tengo que buscar los puntos críticos del numerador y del denominador, ¿cierto? Que sería, el denominador es x, cuyo punto crítico, o sea, donde cambia de signo, es 0, y el denominador es x menos 1, donde el punto crítico, es decir, donde cambia de signo, es en x igual 1, ¿cierto? Entonces tengo que hacer análisis de signo entre el menos infinito y el 0. ¿Cómo va a ser x? Entonces tomo un valor que esté entre el menos infinito y el 0 y analizo el signo. Me da negativo. En el 0, como es el punto crítico, cambia de signo, ¿cierto? Y del 1 al infinito es positivo y del 0 al 1 también es positivo. Hago lo mismo con x menos 1. Me tomo un valor para x que esté entre menos infinito y 0, analizo el signo, ¿cierto? Del resultado. Por ejemplo, puedo tomar el menos 4. Entonces, menos 4 menos 1 me va a dar menos 5 y tiene signo negativo. Entonces, ese signo se va a mantener hasta el punto crítico, que es en el 1. Entonces, a partir del 1 cambia de signo y se vuelve positivo. Entonces, una vez que ya he analizado los signos de los factores, ¿sí? Que serían x y x menos 1, analizo el del cociente, x partido de x menos 1. Entonces, menos dividido en menos me va a dar más dividido en menos me va a dar menos, y más dividido en más me va a dar más. Entonces, fíjense, yo quería encontrar los valores de x para los cuales esta expresión es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuándo esto va a ser mayor o igual que 0? Cuando ocurra lo siguiente. Tengo que buscar dónde es positivo. Entonces, esto es positivo en el intervalo menos infinito al 0. Me salto este porque acá es negativo y sigo acá. Entonces, en estos dos intervalos, esta expresión de acá es positiva o 0. Entonces, la solución de esta inecuación va a ser desde el menos infinito al 0, ¿cierto? Unido con el 1 al infinito. Pero el 1 no lo puedo tomar porque acuérdense que x es distinto de 1. Entonces, por eso acá va abierto. ¿Sí? Ya. Esta que sigue acá es un ejercicio de recorrido. ¿Sí? Entonces, fíjense. Dice, sea f la función definida desde el 6 al infinito positivo, hacia los reales, tal que f de x es la raíz de x menos 2. Entonces dice, determina el recorrido de esa función. Recuerden que el recorrido de una función eran los elementos del conjunto de llegada, o sea, todas las imágenes de la función, ¿sí? Todos los resultados que yo voy a obtener al aplicarle la función al x. Entonces, el recorrido de y se definía como todos los y en el conjunto de los números reales, tales que existe un x en el conjunto de partida, que en este caso es el 6 al infinito, y y es igual a f de x. O sea, tiene que existir un elemento en el intervalo 6 infinito, que es el conjunto de partida, y además y ser igual a f de x. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar con esta condición de acá, y igual f de x. Si y es igual a f de x, ¿cierto? Entonces, si asumo que el i es mayor o igual que 0, puedo elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo elevo al cuadrado,
voy a obtener que y al cuadrado es igual a x menos 2 porque se me va a ir la raíz. Ojo acá. Acá yo tengo una raíz, ¿cierto? La raíz de x menos 2. Entonces yo antes de hacer todo esto me tengo que asegurar que esta raíz está bien definida. Pero si se fijan, ¿cómo me aseguro que esto está bien definido? Que lo de adentro de la raíz, ¿cierto?, sea mayor o igual que 0. Entonces, si yo digo que x menos 2 es mayor o igual que 0, lo que voy a obtener es x mayor o igual que 2. Pero si se fijan, el dominio de la función está del 6 al infinito. O sea, cumple con que x sea mayor o igual que 2, porque de hecho son todos mayores o iguales que 6. Entonces, esta raíz está bien definida. Y por lo tanto, acá es válido que yo eleve al cuadrado. Entonces, y cuadrado es igual a x menos 2 y por lo tanto yo despejo el x y voy a obtener que x es igual a y cuadrado más 2. Pero de la condición que me imponían en el dominio, me decían que el x estaba entre el 6 y el infinito, o sea que x es mayor o igual que 6. Por lo tanto, lo que voy a obtener acá es que si y cuadrado más 2 es x, entonces y cuadrado más 2 tiene que ser mayor o igual que 6. Por lo tanto, si y cuadrado más 2 es mayor o igual que 6, voy a obtener que y cuadrado es mayor o igual que 4, ¿cierto? Si este 2 sumo menos 2 a ambos lados de la inecuación, ¿cierto? Y aplicando la raíz, ¿cierto? Como ambos son positivos, el y cuadrado y el 4, puedo aplicar raíz, voy a llegar a que el valor absoluto de y tiene que ser mayor o igual que 2. Pero fíjense, yo acá había dicho que y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de y, como lo de adentro es positivo, ¿cierto? Mayor o igual que 0, simplemente es lo de adentro, o sea, se elimina el valor absoluto. Por lo tanto, de acá yo saco que y es mayor o igual que 2. Por lo tanto, el recorrido de esta función va desde el 2 al infinito. Entonces, fíjense, a partir de la información que me daban del dominio, ¿cierto? O sea, los x eran mayores o iguales que 6, yo obtuve que los y eran mayores o iguales que 2. Y recuerden que los y son siempre los f de x, o sea, las imágenes de los elementos del dominio. Por lo tanto, si yo encuentro las condiciones para y, voy a estar encontrando las condiciones que tienen que cumplir las imágenes, que en este caso son mayores o iguales que 2. Por lo tanto, el recorrido, o sea, el conjunto de todas las imágenes, es el 2 al infinito. Ya. Entonces, vamos con la siguiente definición. Dice, dos funciones son iguales, f y g son iguales, si y solo si se cumplen las siguientes condiciones, todas al mismo tiempo. ¿Sí? Primero, el dominio de la función f es igual al dominio de la función g. Segundo, el recorrido de la función f es igual al recorrido de la función g. Y tercero, la función f de x es igual a g de x, o sea, las relaciones que mediante las cuales se asignan los elementos son las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que una función va a ser igual a otra solo cuando el recorrido sea el mismo, el dominio sea el mismo y la relación sea la misma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función que difiere en alguno de estos puntos, entonces no van a ser iguales. Por ejemplo, puedo tener la función y igual x, ¿cierto? F de x igual x, pero definida desde, en un caso definida desde el 1 al infinito y en otro caso definida desde el 2 al infinito. ¿Sí? Entonces, como los dominios son distintos, esas funciones, pese a ser la misma, f de x igual x, al no tener el mismo dominio, se consideran funciones distintas. ¿Sí? Porque los elementos en el conjunto de partida no son los mismos. Ya. Vamos a pasar entonces ahora a la otra sección, antes que se nos acabe el tiempo, que es de gráfica de funciones. Entonces, voy a cambiar la pantalla.
Voy a dejar de compartir acá. Y voy a... Ya. Entonces, vamos a ver cómo es la representación geométrica de una función. Porque hasta el momento solo hemos trabajado con las funciones de manera algebraica, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar representación geométrica de una función. Entonces, recordemos, si f es una función que va desde a en b, o sea, su dominio es a, los elementos en el conjunto de partida o para los cuales se ha definido la función están en el conjunto a, y los elementos del recorrido están en b, ¿cierto? Es una función, definimos el gráfico de f como el siguiente conjunto. Son todos los x, y que están en el producto cartesiano entre a y b, tal que y es igual a f de x. ¿Sí? Y esto vamos a desglosar qué es. Entonces, ¿a qué se refieren que los x son los x, y en el producto cartesiano a cruz b? Quiere decir, esto lo único que quiere decir es que son los pares ordenados, x, y, tales que x están en A, ¿cierto? En el conjunto de partida, y los y, que son las imágenes, están en el conjunto B, que son en el conjunto de llegada. ¿Sí? ¿Y qué condición cumplen? Que los y son igual a los f de x. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es un conjunto, un subconjunto de R2? Porque estamos trabajando con funciones en R. O sea, el A y el B son los números reales. Entonces son todos los pares ordenados en R cruz R, o sea, en R2, o sea, en el plano, tales que y es igual a f de x. Entonces, este conjunto que tengo acá es un conjunto de todo el plano, porque son solo algunos pares ordenados, ¿sí? Los que cumplen y igual f de x. Entonces, la representación geométrica de f, es decir, el gráfico de f, se denomina curva y se dibuja en el plano R2, indicando el dominio de la función en el eje horizontal y el recorrido en el eje vertical. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ejemplo, tenemos funciones básicas que tenemos que saber cómo se grafican y cómo reconocerlas. Entonces, la primera es la función lineal. La función lineal es una función que se define desde R, o sea, en todos los números reales, en R, y a los X se le asignan los mx más b, o sea, un número por x más b, ¿sí? Con m y b números reales. Entonces, ¿qué quiere decir? La función con la que yo estoy trabajando es f de x igual mx más b, ¿sí? ¿Y por qué la función se dice lineal? Porque si se fijan, la variable x, en este caso, está elevada a 1, por lo tanto es lineal, ¿sí? Entonces, esta función nos dicen que tiene como representación gráfica una recta y su ubicación en el plano cartesiano depende de los valores de m y b. Recuerden que cuando trabajaban en geometría analítica, la función y igual mx más b, ¿cierto? Era una recta donde m, que es el valor que multiplica x, es la pendiente y b es el coeficiente de posición. Entonces, la representación gráfica de una recta siempre va a depender de su pendiente, que nos va a decir la inclinación, y de su coeficiente de posición, que es b, que nos va a decir dónde corta el eje y. Entonces vamos con el ejemplo. Consideremos la siguiente función. Todas están definidas de R en R, ¿cierto? Pero la primera función es la función 2x más 1. ¿Sí? Entonces la gráfica de esta función es la siguiente. Primero, identificamos la pendiente, en este caso es 2, ¿cierto? Es el valor que multiplica x. Entonces, al ser pendiente 2, recordamos que es pendiente mayor que 0, por lo tanto, es una recta que va en la dirección, en una dirección creciente, ¿cierto? En la dirección positiva. Y el intercepto, el coeficiente de posición, es 1.
Por lo tanto, corta el eje Y en el 1. Y ahí está señalado, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo voy a obtener la gráfica de esta función? Yo le voy a dar valores a x y voy a calcular su f de x. Entonces, por ejemplo, si el x vale 0, lo reemplazo en la función y me da 2 por 0 más 1, que es 1. Y por eso aquí he obtenido el punto 0,1, ¿sí? Que es de la gráfica. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si el x vale menos un medio? Reemplazo. 2 por menos un medio me va a dar menos 1, más 1 me va a dar 0. Entonces acá he obtenido el otro punto. Y como para graficar una recta yo solo necesito 2 puntos, entonces, ahora que ya obtuve los 2 puntos, trazo la línea. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer acá. En este caso, la función f de x es menos x más 2. ¿Qué indicios me da esto? Primero, el coeficiente de posición es el 2, por lo tanto, corta el eje Y en el 2. Y la pendiente es menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, es una recta que va decreciendo. Recuerden que si la pendiente es positiva, la recta es creciente, y si la pendiente es negativa, la recta es decreciente. Entonces, nuevamente, ¿cómo puedo hacer la gráfica exacta de la función? Le doy valores a x y calculo el correspondiente valor de y grafico los puntos en el plano. El último ejemplo, se fijan en la función f de x igual 3. O sea, acá no hay ninguna x, ¿cierto? Es la función constante igual a 3. Esto me quiere decir que la pendiente de esta recta es 0, ¿cierto? Por eso es horizontal, y el coeficiente de posición es 3. Por eso corta el eje Y en el 3. Ya, otra función clásica, la función cuadrática, ¿sí? Así como la representación de una función lineal era una recta, cuando hablemos de función cuadrática, su representación geométrica va a ser una parábola. Y una función cuadrática es una función de la forma f de x igual a un número por x al cuadrado más otro número por x más un c. En este caso vamos a trabajar en el ejemplo con la función x cuadrado. Entonces, su representación gráfica corresponde a una parábola, ¿cierto? Que es esta que se menciona acá. ¿Y cómo yo puedo ir obteniendo esa representación? Bueno, me tomo un valor de x. Por ejemplo, digo x igual 1. ¿Sí? Lo voy a hacer. Ya. Voy a decir, ya, a ver qué pasa si x es igual a 1. Si x es igual a 1, el y correspondiente, ¿cuánto debería ser? Debería ser 1 al cuadrado, ¿cierto? Porque la función me dice que el x yo lo llevo a un x cuadrado. Entonces, si x vale 1, el y va a valer 1 al cuadrado, ¿sí? Que es 1. ¿Qué pasa ahora si el x, por ejemplo, vale 2? Entonces, el y tiene que ser 2 al cuadrado. Por lo tanto, el y tendría que valer 4, ¿cierto? Y así voy encontrando pares ordenados. El primer par ordenado que encontré es el 1,1, ¿sí? El segundo es el 2,4, y así sucesivamente. Entonces, si yo voy dibujando todos los pares que voy encontrando al darle valores a x, se me va a ir dibujando esta curva que aparece por acá, ¿sí? La función y igual x cuadrado. Acá gráficamente podemos observar que el recorrido de esta función son los reales positivos y el 0, porque si se fijan, en el eje vertical, la gráfica solo aparece desde los positivos y el 0. ¿Se fijan? Es hacia acá, hacia donde está la gráfica, y no hacia acá. Hacia acá no hay ningún elemento de la gráfica. Entonces, el recorrido siempre yo me voy a fijar en el eje vertical, en el eje Y. A ver, ¿dónde está haciendo sombra mi función si yo la viera en el eje vertical? A ver, la función está para acá, entonces acá está generando sombra, desde el 0 hacia el infinito positivo. Y para el dominio yo me voy a fijar en el eje vertical.
Entonces, perdón, en el eje horizontal. Entonces, a ver, la sombra en el eje, la gráfica en el eje horizontal, ¿dónde está generando sombra? Está generando sombra acá en todos los reales, ¿sí? Aquí si uno continuara la gráfica, seguiría hacia arriba. ¿Y por qué el dominio serían todos los reales? Porque no hay ninguna restricción para x cuadrado. O sea, no se me determina en ningún momento. Ya, entonces. Ay, no borré eso. Voy a borrar esto. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a ver esos ejemplos que están ahí. Ya, entonces. Bueno, la función f de x igual a x cuadrado más 1 es una parábola, pero que parte en el 1 hacia arriba, ¿cierto? F de x igual x cuadrado menos 1 es una parábola, pero que corta el eje y en el menos 1. Entonces, fíjense la observación que tengo acá. Esta función x cuadrado, ¿dónde corta al eje vertical? Lo corta en el 0, ¿cierto? Y en realidad, el punto más bajo de la gráfica está en el 0, 0. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre esto? Porque acá es solo x cuadrado y yo no le he sumado ninguna constante. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, lo aumento en 1? Lo que ocurre es que la gráfica se desplaza en una unidad hacia arriba. Y si yo le quito 1, la gráfica se desplaza en una unidad, pero hacia abajo. Entonces, siempre que yo a una función le sume un término libre, una constante, lo que va a hacer es que si la constante es positiva, se va a desplazar hacia arriba, y si es negativa, se va a desplazar hacia abajo, tal como ocurre acá. Pero también puedo desplazar la variable. Entonces, en vez de x cuadrado, yo puedo tener x menos 1 al cuadrado. Entonces, si yo a la variable le resto 1, lo que ocurre es que se desplaza una unidad, pero en el sentido horizontal. Si yo le resto 1, ¿cierto? Se va a desplazar 1 hacia la derecha, y si yo le agrego 1, se va a desplazar 1 hacia la izquierda. Entonces, siempre que yo agregue o quite algo a la variable, el desplazamiento se va a producir en el sentido horizontal, y siempre que yo agregue un término independiente o quite un término independiente, el desplazamiento va a ser en el sentido vertical. Ya, entonces acá, bueno, podemos generalizar la gráfica de la función cuadrática, ¿cierto? A formas como esta, x cuadrado más menos a o x más menos a al cuadrado, ¿cierto? Y vamos a obtener todos los casos que tenemos acá. Entonces, se fijan, en los casos en los que agrego o quito un número, la gráfica se desplaza verticalmente, ¿cierto? Aquí se desplaza hacia arriba, acá hacia abajo. Y aquellos casos en los que yo modifico la variable x, ¿cierto? Se desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda, dependiendo de cómo yo la modifique. Entonces, ahora sí, la función cuadrática generalizada es una función de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, son coeficientes, y el a es distinto de 0. Entonces, ¿por qué es función cuadrática? Al contrario de la función lineal, en la que la variable, que era x, estaba elevada a 1, ahora en la función cuadrática, la variable x es de segundo grado, o sea, está elevada al cuadrado. Por eso es función cuadrática. Y la ubicación en el plano de la gráfica de esta función va a depender de los coeficientes a, b y c. Entonces, a diferentes coeficientes a, b y c, yo voy a tener parábolas, pero distintas. Entonces, para graficar una parábola o una función cuadrática, lo que yo tengo que hacer es encontrar ciertos datos. Esos datos siempre son el vértice, ¿sí? El vértice yo lo puedo calcular con la formulita que aparece ahí. Y yo me fijo en el valor de a. ¿Sí? Si a es mayor que 0, la parábola es de esta forma.
está abierta hacia arriba. Se dice que es cóncava. Si a es negativo, o sea, el valor que acompaña a x cuadrado es negativo, entonces la parábola es de esta forma, está abierta hacia abajo, es convexa. Bueno, una mnemotecnia que se utiliza acá es decir que si el a es positivo, el valor que acompaña al x cuadrado es positivo, entonces la parábola forma una carita feliz. En cambio, cuando es negativo, es una carita triste. Ya, ejemplos. La función f de x igual x cuadrado más x menos 2. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar los elementos para graficar la parábola? Tengo dos opciones. Utilizo las fórmulas. Entonces, lo primero que tengo que ver es, ¿el a es positivo o negativo? Recordamos que el a es el valor que acompaña a x cuadrado. En este caso es 1, es positivo. Por lo tanto, mi parábola está abierta hacia arriba. Y así lo muestra la gráfica. Carita feliz. Y ahora lo que tengo que hacer es ubicar el vértice. El vértice tiene las siguientes coordenadas. Tiene menos b partido en 2a en la coordenada x y la coordenada y es f pero evaluado en menos b partido en 2a. Entonces, en este caso, el vértice de esta función, si yo, bueno, a, ¿cuánto vale? A vale 1, ¿cierto? B también vale 1 y C vale menos 2. Entonces, el vértice recordamos que tiene las siguientes coordenadas. Menos B partido en 2A, o sea, menos 1 partido en 2A. 2 por A me da 1, entonces acá me va a quedar 2. Bueno, 2 por 1, pero 2 por 1 es 2. Y la función evaluada en menos 2 por 1. O sea, perdón, en menos 1/2, en este caso. Entonces, ¿cuál sería el vértice, cierto? Bueno, el vértice en la coordenada x me da menos 1/2, y si yo reemplazo acá el menos 1/2 voy a obtener menos 9/4. Por eso el vértice se ha dibujado acá en menos 9/4. Menos 9/4 en la coordenada y menos 1/2 en la coordenada x. ¿Sí? Bueno, y del gráfico vamos a obtener que el recorrido de la función es desde el menos 9/4 hacia el infinito. ¿Por qué desde el menos 9/4? Fíjense que el menos 9/4 es justamente el valor del vértice, ¿cierto? La coordenada y del vértice. ¿Por qué justamente desde ahí parte el recorrido? Porque el vértice, dependiendo de si la función está abierta hacia abajo o hacia arriba, siempre va a representar el punto máximo o el punto mínimo de mi parábola. Entonces, en este caso, como mi parábola está abierta hacia arriba, el vértice va a representar el punto más bajo de la parábola, y a partir de ahí se genera la parábola hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, si en el vértice la coordenada y vale menos 9/4, significa que ese es el punto más bajo. Entonces, a partir del menos 9/4 hacia arriba va a estar la gráfica de f. Por eso el recorrido es desde el menos 9/4 hacia arriba, ¿sí? Porque mi gráfica va desde acá hacia arriba. ¿Qué hubiera pasado si mi parábola hubiera estado abierta hacia abajo? Bueno, el vértice me hubiera entregado el punto máximo, ¿cierto? Y por lo tanto mi recorrido hubiera estado de ahí hacia abajo. Entonces, siempre, por eso es tan útil encontrar el vértice de la parábola, porque nos va a dar indicio de cuál es el recorrido de la parábola, de la función cuadrática. Entonces, siempre es importante encontrar el vértice e identificar si mi parábola está abierta hacia arriba o hacia abajo. Bueno, acá hay otro ejemplo en el cual la parábola está abierta hacia abajo. ¿Por qué está abierta hacia abajo? Porque el valor que acompaña a x cuadrado es negativo. Encontramos el vértice usando la fórmula, nos da que es el 2,1. Entonces, el punto máximo del vértice se alcanza en el i igual 1, acá. Entonces, a partir, como la parábola está abierta hacia abajo,
de ahí para abajo van a estar las imágenes. Entonces el recorrido es del menos infinito hasta el 1. ¿Sí? Ya. Últimas dos funciones antes de terminar. La función valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto es una función que al argumento, o sea, lo que está dentro del valor absoluto, lo que hace es le elimina el signo, o sea, lo deja positivo. Entonces es una función de R en R que se define de la siguiente manera. Si x es menor que 0, o sea, si el x es un número negativo, se va a definir como el inverso aditivo de ese número. O sea, por ejemplo, si el x vale menos 2, el valor absoluto de x va a ser el 2, porque es el inverso aditivo del menos 2. O sea, lo que voy a hacer, le voy a quitar el signo. Y si el x es positivo, se deja tal cual. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hace el valor absoluto, le quita el signo al número y me deja solo el número. Entonces, su gráfica es esta de acá, ¿cierto? En los x mayores o iguales que 0, la función es x, ¿cierto? Entonces, su gráfica es la recta x. Por eso sale esa de ahí. Y si el x es menor que 0, se define como la recta menos x. Por eso, esta recta de acá. Entonces siempre me va a quedar como una especie de una v. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve afectada esta función al cambiar la variable, ¿cierto? Bueno, si es el valor absoluto de x menos algo, se va a desplazar hacia la derecha, ¿cierto? Tantas unidades como indique el cambio. Entonces acá es x menos 1, significa que se desplaza una unidad hacia la derecha. Acá es x más 1, significa que se desplaza una unidad, pero hacia la izquierda. ¿Sí? Siempre es contrario al signo. ¿Y qué pasa si yo a la función le sumo un término libre, un término constante, o le quito un término constante? Bueno, si le sumo una constante, se va a desplazar hacia arriba, y si le quito algo, se va a desplazar hacia abajo. ¿Sí? Tal como ocurría con la función cuadrática. ¿Cuánto se va a desplazar? Tantas unidades como yo haya agregado o quitado. Entonces, si agrego una unidad, se va a desplazar una unidad. Si quito una unidad, se va a desplazar hacia abajo una unidad. La última función entonces es la función raíz cuadrada. Bueno, esta función es una función que solo se define para los reales positivos y el cero, porque es la única forma de que la raíz cuadrada exista. Recuerden que no existen las raíces de números negativos cuando trabajamos en números reales. Entonces, esta es una función cuyo dominio son todos los reales positivos y el cero, y su codominio o conjunto de llegadas serían los números reales. Entonces, su gráfica es esta que está acá, ¿cierto? Que si se fijan es una especie de parábola, pero rotada. ¿Sí? Más adelante vamos a ver por qué ocurre esto, porque esto es técnicamente una parábola que está acostada. Ejemplos, bueno, la función raíz de x menos 2, nuevamente, si yo agrego o quito algo dentro de la raíz, dentro de la función, entonces el desplazamiento va a ser horizontal. Si yo quito 2, o sea, menos 2 acá, se va a desplazar 2 unidades, pero hacia la derecha. Si yo agrego 2, se va a desplazar 2 unidades hacia la izquierda. ¿Qué ocurre cuando yo agrego un término, pero fuera de la función? O sea, por ejemplo, raíz de x, y a todo eso le sumo 2. El desplazamiento va a ser vertical. O sea, si sumo 2, se va a desplazar 2 hacia arriba. Si resto 2, se va a desplazar 2 hacia abajo. La gráfica sigue siendo la misma, pero desplazada. Bueno, ahí se nos había olvidado la función cúbica, ¿cierto? Y la función raíz cúbica. Bueno, la función cúbica es la que aparece acá. Es una función también definida sobre todos los reales, hacia todos los reales. Y a cada x le asigna el x al cubo. O sea, yo tomo, por ejemplo, el 1 y lo leo al cubo para obtener su imagen.
tomo el 2 y lo elevo al 2 para obtener su imagen. Y la gráfica que voy a ir obteniendo es algo como esto, una especie de serpiente, ¿cierto? Con una guatita acá en el origen. Esa es la función raíz, la gráfica de la función raíz cúbica. Y la gráfica de la función raíz cúbica es similar, ¿cierto? Pero nuevamente está acostada o rotada, ¿cierto? Es como la misma de esta, pero rotada, ¿sí? Eso también lo vamos a ver más adelante. No es casualidad de que para la función raíz cuadrada, la gráfica sea casi la misma que la función x cuadrado, pero rotada. No es coincidencia que para la función raíz cúbica, la gráfica sea prácticamente la misma de la función x al cubo, pero rotada, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí les quedan algunos ejercicios. Ustedes grafiquen estas funciones definidas por tramos, ¿sí? Lo único que tienen que hacer acá es ver cómo se define la función según el intervalo. Por ejemplo, acá. La primera función, si el x es negativo, o sea, si estamos trabajando en esta parte del plano, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la función con la que yo voy a trabajar es la función x, que es esta que está acá. Y si ahora estoy en la parte positiva, con los x mayores o iguales que 0, o sea, estoy trabajando acá, la función ahora ya no va a ser x, va a ser x cuadrado. Entonces aquí dibujo la correspondiente parábola. Lo mismo hago con las demás ejercicios que me piden. ¿Sí? Bueno chicos, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya servido para aclarar algunos conceptos. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mi correo, el cual voy a dejar en el aula virtual. Y eso, quedo atento a sus dudas. Que tengan una buena semana.